Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle a usted. Gracias por estar sintonizando Víctor Americano Noticias. Ya sabe usted que tenemos las entrevistas que usted quiere observar, de lo que usted se quiere enterar aquí en nuestro sitio web, también el canal de YouTube y todas las redes sociales habidas y por haber para que esté usted al pendiente. A nombre de César Vicente Moreno en la producción, yo soy Víctor Americano y tenemos a Gabriela Molina Aguilar, Gaby Molina, como la conocemos hace algún tiempo, y mucho le aprecio que esté con nosotros para que el platique sobre todo con usted de temas que seguramente serán de su interés. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gaby. Víctor, un gusto saludarte a ti, a tu audiencia. Muchos años de conocernos, Víctor. Algunos, arriba Europa, ¿no? Arriba Uruapan, mi pueblo. Y arriba Michoacán. Ahorita platicaremos precisamente. Ahí nos conocimos, en Uruapan. Sí, con Gaby, que ella aspira a coordinar los trabajos de defensa de la transformación y la soberanía de Michoacán por parte de Morena. Ahorita está este partido político o este movimiento también de lleno metido en la interna para definir, que yo creo que pasando el Mundial de Fútbol, yo creo que tendremos ya nombre y apellido, y Gaby Molina, con la experiencia que tiene, vamos a platicar con ella de varios temas. Gaby, antes de ir a los temas precisamente en ese sentido, qué bien jugó la selección mexicana ayer, ¿no? Pero no alcanzó para el empate. Duele todavía. Todavía entre lágrimas, alegría. Yo creo que nunca habíamos estado, bueno, ya hacía mucho tiempo que no estaba tan emocionada. Exactamente. Desde el 86 te platico, yo vivía en Irapuato y me tocó ir a un partido que no era como ahora, que era complicado ir. Entonces mamá me acuerdo que llegó al estadio, era el de los freseros. Sí, Irapuato. Compré unos boletos, habíamos visto a Rusia, Canadá, algo así, me acuerdo, porque eran hombres muy altos. Y yo sentí mucha emoción de niña. Claro. Y luego, bueno, siempre viendo los mundiales, pero este es inigualable y qué selección. Es como, además unió al país, Víctor. Sí, claro. Merecíamos esto y ayer lo dieron todo. Escuchaba hoy las reseñas fueron 16, casi 16 tiros a gol. Ellos tuvieron 3, pero caray. Bueno. Fíjate, Gaby, me llama la atención porque conociendo a Gaby Molina en sus diversos, en la función pública, entre otras cosas, que ella ha estado realizando en su carrera como funcionaria, siempre ha estado muy cerca de los chicos, de ellas y de ellos, de los jóvenes. Sí. Y hay una buena cantidad de jóvenes con un gran talento en la selección, de verdad. El Morita, Mateo Chávez, entre muchos otros, el apoyar a la juventud, qué importante es, ¿no? Sí, ¿cómo pueden ellos inspirarnos? Sí, claro. Híjole, hacemos la lucha para levantarnos a correr, pero ayer como entre todas las emociones y la tristeza y luego verlos ellos abrazados, llorando, escuchar a Javier Aguirre, porque yo quiero escribir algo sobre lo que es el liderazgo deportivo, que es de los más complicados, porque está la emoción, la afición, los jugadores, los intereses económicos, y cómo un líder puede unir a un equipo, a una nación y contagiarnos, emocionarnos. Entonces, los jóvenes son fundamentales para este país y yo creo que ayer verlos jugar y además tener también ya jugadores más experimentados nos da muchos valores que podemos nosotros ejercer en el ámbito público, ¿no? Hay muchas metáforas que se han hecho a lo largo del tiempo pues nosotros en gobierno también conformamos equipos, y la gente joven hoy yo creo que se debe sentir muy motivada para hacer deporte, para trabajar en equipo, para ponerse la camiseta. Oye, no sé qué sentiste tú cuando el mundial, cuando se entonaba el himno nacional. Sí, qué bárbaro. Y yo tengo una hija pequeña, la llamé y le dije, ponte de pie, es tu país, es tu bandera. Claro. Portó su camiseta, todo lo que nos genera de identidad, de amor a la patria, de respeto a nuestros símbolos patrios. Y bueno, yo imagino que la afición que estaba ahí, cómo les aplaudieron al final, mira, me vuelvo a emocionar. Sí, claro. ¿Qué selección? Gaby, esto que acabas de mencionar, si lo aplicáramos en nuestra vida cotidiana, todos los mexicanos, hombres, mujeres, todos en general, en tu caso, por ejemplo, tienes un buen rato, aunque eres joven, de todas maneras tienes un buen rato ya con experiencia en la cuestión pública. ¿Tú te consideras una líder? ¿Tú también en formar equipos para que sean eficientes en su desempeño? Sí, sin duda. No, es muy difícil ser un servidor público sin capacidades de liderazgo y talento para detectar sobre todo cuáles son los perfiles que requieres para llegar a tus metas. Entonces, sin duda, he desarrollado capacidades y me he preparado. Uno de los
tuve la oportunidad de hacer estudios, soy parte de un organismo internacional que nos han capacitado en liderazgo, y el primer estudio de caso que vimos fueron los del fútbol, justo por eso, porque se mezcla todo, intereses, afición, pasión, y sobre todo virtudes que tienes que ejercer, la disciplina, la tolerancia, la empatía, y sin duda, bueno, claro, y hoy en educación siempre con la claridad que tiene que transmitir un líder y cómo tienes que ser ejemplar. Tú no puedes hablar de que no puede haber corrupción y tú acá por debajo de la mesa. No puedes ser indisciplinado o no. El ejemplo arrastra, y algo que he aprendido mucho en liderazgo es que el líder lo que tiene que comunicar es esperanza, es motivación y es hacerle saber a su equipo que puede llegar a las metas y a los objetivos que sueña. Sí, no puedes tú lanzar el tiro de esquina y cabecear a gol, o sea, hay que tener un equipo para hacer las cosas bien. Por ejemplo, en tu caso, Gaby Molina, tú has hablado en el discurso, en la narrativa que hemos estado escuchando durante un buen rato, has hablado de cercanía, de trayectoria, de resultados. ¿Por qué? ¿Por qué hablas tanto de esos conceptos? Porque la cercanía es básica. Muchos años el gobierno se fue alejando de la gente. Cuando hablamos de qué es la cuarta transformación, es el recordatorio de que teníamos que estar en calles, cercanos. Y en mi caso fue estar en las escuelas. Soy la primera secretaria que tengo el honor de decirlo, que he podido recorrer gran cantidad de escuelas sin ningún problema, siempre escuchando. Y la cercanía te permite tener el pulso, ¿no? Porque si no te vas perdiendo. Y los resultados, porque si no no lográbamos metas concretas, pues todo es demagogia. ¿Qué nos planteamos desde el principio? Rectoría de la Educación, el gobierno es la autoridad, no otras fuerzas que por muchos años tenían secuestrada la educación. Segundo, mover indicadores educativos. Y tercero, todo un fortalecimiento institucional. Entonces, igual que en un partido y en un equipo que tienes metas, que hay que ganar el partido, hay que meter los goles, tienes delanteros, tienes defensas, era muy importante para nosotros y a lo largo de las instituciones que he estado, ¿cuál era nuestra meta? Mi meta en juventud fue, por ejemplo, generar unos liderazgos de voluntariado juvenil y que hoy varios fueron alcaldes y regidores. Mi meta en el sistema michoacano, lograr la viabilidad y permanencia del sistema público de radio y televisión, incrementar la cobertura como fue una nueva concesión. Mi meta en cultura fue la reapertura de todo el aparato cultural después del COVID, donde se habían estado cerrados los museos por más de un año, año y medio. Entonces, siempre con metas, objetivos claros, pensando que la capacidad se muestra en el día a día. Cuando llegó el gobernador Bedoya y cuando se refirió al tema educativo, mencionó unas palabras, yo recuerdo perfectamente, fuertes, que había verdaderos cárteles manejando el sector educativo con la compra-venta de plazas y que había que eliminar ese tipo de acciones de corrupción. Y la verdad, dicho sea de paso, Gaby, a ti te ha tocado buena parte de todo este tema, ordenar el sector educativo. Nosotros que tenemos 30 años cubriendo las cuestiones de Michoacán, ¿cómo hacerle para que esto sea una realidad? Yo creo que hubo dos factores clave. Primero, todo el respaldo de la federación, del gobernador, de quienes podían llevarme a articular la mayor política pública en materia de fortalecimiento institucional y rectoría de la educación, sin todo el aparato federal que incluía Auditoría Superior de la Federación para hacer todo un barrido y análisis de la nómina, etcétera. Y el segundo fue un factor vital, que si bien el equipo es fundamental, poder recuperar la confianza del sector educativo. Y hablo de docentes, directivos, representantes sindicales, para que pudiéramos sentarnos en mesa y además de todos los prejuicios que mutuamente teníamos, planteáramos una agenda común, que era el derecho a la educación de más de 1 millón de niños, niñas, jóvenes. Y sin esta experiencia, Víctor, yo no podría estar hoy en la antesala o en la aspiración a la coordinación. Sin experiencia con resultados, es muy difícil que tú puedas articular un proyecto de largo plazo para un estado como Michoacán. Yo te doy otro ejemplo. Yo ya fui diputada y como diputada también me planteé metas concretas. No solo era presentar iniciativas y salir a tribuna y exhorto, era aprobar iniciativas. Tengo el honor de decir que se aprobaron 8 leyes completas que modificaron la vida de las y los michoacanos. El primer código familiar que se hizo ya, ese lo trabajó el Poder Judicial, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Presenté la primera reforma para derechos humanos, ya en mis últimas sesiones, también la ley para
el entonces denominado tipo penal de feminicidio. Todo lo que logramos fue violencia feminicida, que dio paso al feminicidio. Entonces, los años y la experiencia me dicen que tú no puedes llegar y dar resultados en un cargo como la Secretaría de Educación si antes no has pasado por otras etapas y procesos. Claro. Yo te doy el ejemplo. Yo ya había trabajado con los sindicatos, ya había tenido una experiencia muy dura donde yo incluso salí de la institución con un mal sabor de boca, ¿no? Y dije, mejor me voy a estudiar. Pero sin ese aprendizaje de manejo de grupos complejos, sin ese conocimiento del Estado, a mí me decían, pasó esto en Loma de los Hoyos, sé dónde está, pasó esto en Coahuayana, en la comunidad de, no sé, Quispómaro, Coahuayana, en Aquila. Sí. Si tú no conoces el Estado, si no has estado en diversas áreas, es muy difícil poder comprender cómo se diseña, planea y ejecuta una política pública de corto, mediano y largo plazo con un diseño institucional que permita el bienestar, la paz y la protección a las familias. Entonces, ya me perdí un poquito, pero ¿cómo se hace? Con mucha experiencia acumulada y mucho diálogo. Y nada de ocurrencias, porque hay quien gobierna con ocurrencias, hablo en general, ¿eh? Sí, hay que tener mucha humildad para entender, y creo que yo puse en juego todas las capacidades de aprendizajes en educación para saber que sin un diagnóstico, sin datos, sin cifras, pues tienes ocurrencias. Hay 1000 ocurrencias y en educación hay 1.000.000 de ocurrencias. ¿Y por qué no? Eso, no sé. Aquello. Y yo, pues, porque no están, ni siquiera teníamos las escrituras y todavía estamos en un proceso de regularización de escuelas, ni siquiera sabíamos cuántos eran, quiénes cobraban. Entonces, se requiere experiencia y se requiere mucha humildad para planear con los sectores. No, la política de educación no se hizo en el escritorio, se hizo con las y los docentes, y así es que logramos mucho avance en justicia laboral, pero es con ellos. Nunca es la autoridad diciendo, yo creo que aquí se necesita esto y esto, es cómo juntas y juntos, quienes mejor conocen un sector, podemos hacer un proyecto de largo aliento. Estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en Morelia, bueno, y en otras comunidades de aquí de Michoacán, Gaby. Me tocó estar en la mañanera, no tuve suerte de preguntar, ahí estaba atrasito de Estrellita, que sí tuvo chance de preguntar, y una compañera, Berito García, a ambas les mando un abrazo, geniales compañeras comunicadoras. Berito le preguntó sobre el tema educativo a la presidenta Sheinbaum, le comentó, López Obrador no cumplió el absorber por completo, ser el patrón de los profesores, y la doctora le dijo, sí cumplió, y le dijo al gobernador, a ver, señor Bedoya, venga a platicar, pero tú estás ahí. ¿Sí cumplió? ¿No cumplió? ¿Cómo estuvieron las cosas? Cumplió porque lo que es muy difícil de explicar, yo lo he intentado explicar varias veces justo a nuestros compañeros, es el instrumento financiero que se encontró para cumplir. Tiene un nombre técnico, un convenio extraordinario de Hacienda. Y nosotros cumplimos con toda la parte, el patrón, le preguntaría quién es el patrón. Hoy nosotros prácticamente un trabajador estatal y un federal tienen los mismos derechos y prestaciones y entran a los mismos procesos federales. ¿Cómo se encuentra todo el sector educativo hoy? Ciclos escolares completos. Hoy tenemos primer lugar nacional en abatir el rezago educativo. ¿Cuál es el modelo y el instrumento que ha permitido la justicia laboral y el pago puntual a maestros y maestras? Es un vehículo financiero que se encontró. Ahora, al final lo más importante es el resultado. Cómo lo operes, instrumentes, es algo que yo le digo mucho al equipo. Lo importante es el resultado, como en un partido. Sí, claro. Tú puedes tener muchas acciones, pero si el resultado no es el que va a hacer realidad lo más importante, lo importante es el vehículo financiero o es hacer realidad el derecho a la educación. ¿Dónde está lo importante? En que 1.250.000 niñas, niños y jóvenes egresen. Y te hablo de todo el sistema educativo. Básica, media superior, Cobaense, CITEM, CONALEM, y además nuestra gran Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tecnológicos. Y yo cierro con tan ha cumplido que hoy hay 4,000 millones para este año para obra educativa. 4 universidades Rosario Castellanos, reequipamiento de los tecnológicos y politécnicas, el mayor programa de becas, el único estado que ya operó becas universales desde primaria hasta universidad. De aquí que les decimos a la gente, a ver, operar el mayor sistema de becas educativas es un trabajo inmenso, Víctor. Ahí también hicimos equipo con las oficinas federales y
Allí están los resultados. ¿Qué tenemos que lograr? Que incremente la matrícula en media superior y superior y que va a haber una tendencia natural que va a ir bajando en primaria. Entonces, yo aquí agradezco porque una cosa es mencionar el Plan Michoacán y otra es operar el Plan Michoacán. Claro. Ha sido de una complejidad, un reto. Hay que articular a maestros, a papás, a todo el equipo de servidores educativos, con SCOP. Es un aparato tan grande el que opera para el Plan Michoacán. Entonces, el resultado está y los instrumentos son muchos. Ahí está. ¿Qué más dejó esta gira de la doctora Sheinbaum? Yo creo que nos dejó un recordatorio de la importancia de los pueblos originarios. Yo seguí la gira, decidimos con el equipo hacer una gira paralela que además estamos publicando hasta el día de hoy, que la presidenta reivindica el trabajo de las mujeres indígenas en particular, con el tema de las cocinas. Tuve la oportunidad de ser electa yo, Víctor, por 14 comunidades indígenas del distrito Uruapan y Paracho, y siempre la recorrí, siempre regresé cercana a la gente. Tú te das cuenta que ellos siguen o ellas siguen cocinando con leña. Esto general deriva en problemas de salud. Sí, claro. Y ahora se presentó y se recordó, yo creo que dos cosas, la gira, la importancia que tiene ¿qué tan importante es Michoacán para la presidenta? Es uno de los estados que más ha visitado. Y dos, todo lo que ha articulado el Plan Michoacán por la paz y la justicia y el Plan por la justicia del pueblo purépecha. Somos un estado con una pluriculturalidad y una diversidad que hoy se expresa en la autonomía y en una gran agenda por los pueblos originarios. Y también fue un recordatorio del programa de becas, del programa de Sembrando Vida, así como el de justicia para los pueblos purépechas y el trabajo que se hace para las mujeres. Las mujeres son muy importantes en una agenda social como es la de nuestro movimiento. Tú eres de Uruapan, sí, y en Uruapan hay muchas comunidades indígenas. La perla del Copatitio, a mí me encanta Uruapan, es una comida deliciosa. Bueno, Michoacán es un estado maravilloso. Pero ¿qué te dice la gente en tus recorridos cuando estás cercanos a ellos? Fíjate, yo he estado sobre todo me es muy fácil ir a Uruapan, me invitan mucho, he estado platicando, por ejemplo, con productores de la agroindustria, he platicado con artesanos, con dueños de empaques, que es donde, digamos, se colocan los aguacates para la exportación. Estuve también con empresarios de la región Zamora, voy a estar con La Piedad. Entonces, procuro tanto estar en un mercado donde preguntamos por la dinámica económica, cómo van las ventas. Ahí yo siento un gran cariño a nuestro movimiento, una simpatía. Me reciben el periódico Regeneración. Hablamos del expresidente Andrés Manuel, de la presidenta. Ayer me invitaron varias veces a almorzar. Siéntese, platique, vamos a leer el periódico. Adiós, dieta. Adiós. Ayer me almorcé mole, torta. Sin embargo, cuando estoy cerca de otros sectores, como podríamos decir, algunos sectores económicos o empresarios que no confían todavía en nuestro proyecto, yo escucho cómo han impactado algunas políticas que ellos tienen otra perspectiva. Por ejemplo, con los gobiernos de corte social se ha logrado que 14 millones salgan de la pobreza. Y lo que a mí me queda claro es que la gente que todavía no confía en el proyecto, tenemos que argumentar por qué. Por qué la igualdad nos beneficia a todos. Por qué la concentración de riquezas o de bienes materiales o de bienes natural como es el agua, ¿no? Que hay una gran ley de aguas ahora, nos hace bien a todos, distensar socialmente. Por eso es tan importante el fútbol. Fueron 25 días que digamos que todos quitamos los guantes y escucho sobre los retos que tenemos de protección a las familias, de seguridad, y me queda claro que hay que construir. Se han hecho grandes proyectos en esta administración. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ha sentado las bases de una estabilidad financiera, en infraestructura, en educación, en movilidad, en derechos de las mujeres, pero hay otro piso que todavía podemos y tenemos la oportunidad de construir y debe ser con los sectores, todos, económicos, productivos, comerciantes. Fíjate, algo que me decían mucho ayer en el tianguis o me dicen mucho es, queremos más tianguis en Morelia en distintos puntos porque tenemos que llegar al más lejano donde se trabaja, donde hay muy buen precio. O me dicen mucho, queremos
más protección a nuestras familias, porque nos da pendiente que nuestros hijos anden en ciertas colonias en la noche, en la calle. Queremos más espacios deportivos. Hay áreas de oportunidad que seguro permitirán otro piso de transformación. Y lo más importante es una sociedad de derechos, que tenga derecho a la salud, derecho a la educación, que pueda transitar libremente y que tenga protección a sus familias. Por eso aspiro a ser a que el pueblo vea en mí quien puede coordinar este proyecto, y qué mejor que con una líder presidenta. Miren, ahí tiene este mensaje de Gaby Molina. Gaby, quien sea coordinador o coordinadora, obviamente va a ser candidato o candidata al gobierno del estado por parte de su movimiento. ¿Tú estás lista para gobernar Michoacán? Tengo la edad precisa, 50 años, la experiencia acumulada, he dado resultados y conozco profundamente a Michoacán. No me he ido de aquí nunca y creo que no solo estoy lista, sé que puedo unir adentro y hacia afuera, porque hay un Michoacán que a veces se tensa o polarizado en algunas regiones, y yo espero que el pueblo de Michoacán vea en mí a la persona que puede conciliar, reconciliar y sobre todo transitar a un gran momento. Michoacán ya encontró una estabilidad, ya dejamos atrás marchas, vías del tren tomadas. Podemos transitar esta unidad que nos generó la selección, que si bien no compartes el proyecto, juntos vamos a ver qué hacemos para proteger a las familias. Y hoy Michoacán no requiere más tensión social, requiere a alguien que una, que pueda platicar con diversas fuerzas, con personas que no confían en el proyecto, y hoy para mí sería un honor que vean en su servidora alguien que además de encabezar este proyecto pueda llevar a Michoacán a otro momento de mucha esperanza, de mucha unidad, como el que tuvimos ayer con el Partido de México. Vaya que la selección mexicana unió no importaba partidos políticos, colores, etcétera, una unión muy interesante. Gaby, estamos finalizando esta charla, Gabriela Molina Aguilar aquí con nosotros en este programa denominado Ruta 27, porque ahí viene el 27, ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué mensaje le das en este momento tanto a simpatizantes como militantes de Morena? Bueno, servidora Gaby Molina está lista para encabezar otro momento de transformación. Mi absoluta gratitud a todo el sector magisterial, lo seguiré diciendo. 4 ciclos escolares implican que miles de hogares estén tranquilos, que se impacte la vida de millones de personas, porque la educación es un camino para la paz y es el camino que más puede transformar un país. Decir que voy a trabajar para la protección a las familias, siempre unidad y con muchísimo amor. Espero yo que el pueblo de Michoacán me dé esta confianza, porque será el pueblo el que lo elija. Ahí tenemos esta charla, mucho le apreciamos a Gaby Molina que esté con nosotros en esta plática Ruta 27. A nombre de César Vicente Moreno en la producción, yo soy Víctor Americano. Hasta la próxima.